sufrió un cambio traumático tremendo a partir de 1982. Perdió lo que era su ADN, su génesis, que está marcada en la Constitución de 1983. ¿Qué pasó en 1982? Muy brevemente, casi sinóptico. En los años 70 tenemos un auge del mercado petrolero internacional. ¿Sí? Coincide ese auge del mercado petrolero internacional con que un pescador llamado Rudecindo Cantarell descubre la submarina. Y López Portillo hace una obra de vida y nos invita a un programa de desarrollo industrial formidable. Pero de pronto, un tal Henry Kissinger se pone de acuerdo con Saudi Arabia y el mercado internacional petrolero, que era de vendedores, pasa a compradores y se cae el precio del petróleo. Pero ya López Portillo le habían ofrecido generosamente créditos de gran magnitud para este ahorro internacional. Se desploman los precios del petróleo. Viene la presión normal contra la divisa mexicana y el presidente decide de vender el valor del peso como un perro. Así lo dijo él: voy a vender el peso como un perro, sin saber, porque no era economista, que la economía de un país no se defiende sobrevaluando, se defiende devaluando. Así que no nos asuste tanto si en este momento de guerra comercial, voy a exagerar, el precio el tipo de cambio del peso se fuera a 30, 40 o 50 pesos. No, es una reacción febril de defensa de una economía nacional. Compra alimentos al exterior y consume más de lo tuyo. Eso quiere decir un tipo de cambio devaluado. ¿Pero qué pasó? Al defender el tipo de cambio como un perro, lo único barato que había en el mercado nacional eran los dólares. Y ante la libertad cambiaria salieron del país, no lo ha dicho jamás el Banco de México, es una nota del New York Times, salieron del país 60,000 millones de dólares en ese año. 60,000, y se agotó la capacidad de pago de la deuda. El secretario de Hacienda y el director del Banco de México sí eran economistas. Estoy hablando de David Ibarra y de Romero Jorge. ¿Por qué no fueron capaces estos dos hombres de decirle a López Portillo: así nos defiende la economía nacional? Sí se lo dije. Yo le platico. Sí se lo dije. Y que volvió la renuncia. Ya les dije, voy a abrir cosa porque lo viví. Ya les dije. A mí nadie me va a ofender discrepando de lo que yo digo. Al contrario, me va a dar mucho gusto mejorar mi criterio. Entre hombres civilizados, lo otro sería barbarie. Y no. ¿Se lo dijeron? Mire, yo no renuncio a David Ibarra. Yo pensaba que no se lo habían dicho. Claro que sí. Se lo dijeron David Ibarra y Gustavo. ¿Sabe quién tuvo la culpa de no haber mencionado? Miguel de la Madrid.
fue el que engañó, parece sí engañó a López Portillo. Allá voy. López de la Madrid sutilmente metió en sus redes a López Portillo, nombrando incluso uno de sus hijos subsecretario. Cuando llega él al poder, Miguel de la Madrid, no hay para pagar la deuda, no hay recursos, ya se fueron 60,000 millones de dólares. ¿Qué hacemos a nivel gabinete? ¿Declaramos la moratoria? ¿O aceptamos el plan Previa que nos ofrecen créditos para pasar el temporal? Pero a cambio de eso nos pide firmar el consenso de Washington. ¿Qué es el consenso de Washington? El desmantelamiento del Estado rector y propietario, la venta a la iniciativa privada de las principales empresas estatales y el Estado neoliberal, donde quien manda es el mercado libre, el capital. Hay la discusión en el gabinete y el presidente se inclina no por la moratoria de la deuda en 1982, sino por firmar el consenso de Washington. Y México entra en el neoliberalismo, y eso, en mi opinión, desmantela la genética histórica del Estado mexicano e iniciamos un periodo de crisis tremendo que se reflejó de inmediato. Ya en 1988 tuvimos una decisión tremenda en el PRI, la creación de un Frente Democrático Nacional que le hace competencia al PRI por la presidencia de la República, con un resultado doloroso hasta ahora. ¿De quién realmente ganó? En 82, si el PRI o el Frente Democrático Nacional. Eso no está aclarado. No está aclarado. Bueno, entonces, ¿qué? Yo digo que firmar el consenso de Washington significó un trauma tremendo, histórico, turbulento para el Estado mexicano, después para el sistema de inteligencia de la sociedad, del comportamiento social. Que lo diga un empresario, ¿qué les parece, con Carlos? Unas declaraciones que hizo la revista Newsweek en 2003. Yo no leí Newsweek, pero sí leí la nota que de esa entrevista a Slim en Newsweek publicó el Universal el 22 de septiembre del 2003. Le leo un parrafito nada más. Dice Slim: el modelo de desarrollo económico impuesto por el Fondo Monetario Internacional no ha sido benéfico. Es cierto. Y ello demuestra que hay algo profundamente equivocado en esto. Es tiempo de cambio, ya que el país no ha tenido crecimiento económico en 20 años. Debemos combatir la pobreza de manera integral, decía el libro. Es tiempo de cambiar de un modelo dedicado a la estabilización a uno de desarrollo y generación de empleo y crecimiento. Bueno, una aclaración y una actualización a lo dicho por el libro. La aclaración: el modelo no nos lo impuso el fondo, lo aceptó desde Madrid. Una actualización: estos 20 años
de no crecimiento ya son 35. Estamos creciendo una tasa mayor del PIB del 2%. Si le restamos el crecimiento poblacional, ¿en qué año? No traigo todos los datos porque no es una conferencia económica. Estoy tratando de explicarme qué está pasando políticamente en el país. Aquí estoy hablando de un trauma de su sistema de inteligencia colectiva. El Estado pierde la rectoría, pierde sus empresas principales por firmar el proceso de Washington, y su principal instrumento político se divide mortalmente. Es la división que crea el Frente Democrático Nacional, si mal no recuerdo la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. De dudosas consecuencias en el resultado. Sí. Bueno, ya vimos cómo el sistema productivo tiene una tasa promedio de crecimiento en los últimos 35 años anual del 2% del PIB, totalmente insuficiente. ¿Cuál fue la tasa promedio de crecimiento de México del periodo 40-76? 6-7%. Una de las más elevadas del mundo. Éramos la octava economía del mundo. Ahora creo que damos entre 15. 14, 15. ¿Sí, verdad? Bueno, entonces el sistema productivo se desploma. ¿Y qué pasa con el mercado laboral? ¿Qué pasa con el mercado laboral? Antes de este modelo neoliberal, ahora la fuerza de trabajo ha perdido no menos de 20 puntos ante las utilidades y las rentas de participación en el ingreso nacional disponible. Se ha hecho más inequitativa la distribución de la riqueza en México. Hay más desigualdad y hay más concentración de trabajo. Esto no nos sorprende, no nos debe sorprender. Eso es lo que está pasando en todo el mundo, en el modelo neoliberal. Y ya vemos las consecuencias desastrosas políticamente que está trayendo Europa. Tenemos más empleos en este sexenio, dice el gobierno de la sí, pero más mal pagados. Tenemos el 50% de la población económicamente activa en la informalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que está sembrada una bomba atómica en nuestras pies. Desaprovechamos el bono demográfico. Totalmente desaprovechado. El bono demográfico, ¿qué es eso? Es cuando nuestra población activa es mayor que la población no activa. ¿Pero qué esperábamos de nuestra población activa? Que tuviera seguridad social. Más del 50% es informal, no tiene seguridad social. Esta bomba no va a estallar dentro de 40, 50 años. Puede estallar la siguiente década. A más tardar de los 30. Esa bomba, a quienes estén en esta sala con menos de 40 años de edad, van a ver sus efectos y va a mi cabeza
creo que está lleno de lentes. O sea, el Yo he hecho encuestas y yo creo que a mitad de la próxima década, por el 2025, va a estallar esa bomba. Ya está activada. ¿no le parece que esta campaña electoral la sigue? Ahí vamos a ver la perspectiva. Vamos a explicarlo. El maestro Fernando va a tener a las 12:30 una plática en el pueblo. Y aquí se va a ir. Bueno, entonces yo les quiero pedir, en primer lugar, les voy a pedir que tenemos que tiene un interés en saludar a los alumnos que estuvieran presentes. Ya hay varios aquí, por ejemplo, ya Félix Ávila, Eva Clara, Teresa, acaba de llegar, y yo quisiera entonces que dejemos que el maestro Salomón haga su exposición y él diga en qué momento quiere que ya hagan preguntas o comentarios. No antes. Por favor. Me decía que por la vez electoral no le pusieron el mismo nombre a la plática del Colegio de Puebla y que lo repitiera. No la voy a repetir. Allá voy a hablar de otro tema que me interesa mucho y que atañe a Puebla. El desarrollo histórico económico de la entidad. Es el tema que voy a tocar. Totalmente improvisado. Nomás les hago un resumen. Ustedes tienen 7 regiones. La región 4, Angelópolis. Solamente les voy a dar la región 6, Mixteca, tiene una décima parte del producto y del ingreso personal de la región 4. Vean ustedes el diferencial de desigualdad que tienen. Otras 3 regiones muy atrasadas a un tercio del producto y solamente otras 3 regiones al 50% del destino. No es culpa de ningún gobierno, es un proceso histórico. Y yo me atrevo a decir, de eso voy a hablar. Tengo datos mentales. Yo me atrevo a decir que la región 4 de es un enclave económico. Enclave económico. ¿Qué quiero decir cuando digo enclave económico? Estoy usando un concepto económico de un economista chileno llamado Franz Kinkelman, para quien un enclave es un núcleo económico que no difunde dinamismo ni modernidad al resto de sus fronteras, de sus centros fronterizos. Ese es un enclave. Tengo para mí, por la situación histórica del pueblo, que Angelópolis, la región Angelópolis, la región pobre, es un enclave rodeado de 6 regiones atrasadas. ¿Qué hacer para mejorar eso? Aquí hay grupos como estos, pero ustedes tienen sobreindicada un gran tinta, un clúster universitario. Hay que poner la inteligencia, el talento y el genio poblano a crear canales dinamizadores del centro, de la región 4 al resto del mundo. Tienen todo, pero no se sobran. Pero eso es enorme. Pero bueno, eso voy a hacer. Voy a improvisar. 270 municipios, ¿qué es eso? 217. 270 por ¿qué es eso?
¿Tienen ustedes municipios de menos de 10.000 habitantes? 30, 40. Hay municipios que ya estamos habitando. Ya llegó la hora. Ya municipios para que se potencien. ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Por qué no tiene Puebla zonas económicas especiales en Mixteca, en su territorio pasado? Porque no se las ha dado el gobierno federal. Están esperando que el gobierno federal les dé zonas económicas. ¿Qué no son capaces los poblanos de luchar por el federalismo? No, de declarar sus propias zonas económicas especiales, le guste o no la federación, y a base de esas zonas económicas especiales y de ese federalismo económico, modificar el pacto fiscal. ¿O de qué estamos hablando? De que nos vamos a morir de hambre viendo que hay posibilidades, pero no hacemos nada. Entonces, ¿para qué estamos haciendo? Estoy quitando conciencias deliberadamente. Bueno, seguimos. Entonces, desde el punto de vista de la filosofía política, yo hago una valoración negativa del modelo neoliberal. Y me colgaría de decir, para apoyar la filosofía negativa, esta caída del mercado laboral, que ha sido más progresiva, más desigualdad, ha traído algo más grave todavía. Una pérdida de valores culturales. De ética, veamos nuestra sociedad. A mí me duele profundamente. Quiero que lo sepan. Ese grito inculto de los estados de búsqueda contra un muchacho, ¿por qué visitar? No es la ofensa a ese muchacho, es la ofensa a nosotros mismos. Si queremos que nos respeten los demás, tenemos que respetarnos a nosotros mismos. Esa es la base. El respeto a nosotros mismos es la base del respeto a los demás. Quiere decir que queremos que los demás nos traten como nos consideramos a nosotros mismos y así tenemos que tratarnos. O sea, lo más grave de todo este modelo neoliberal es la pérdida de nivel cultural. Nuestra pérdida de nivel. Veamos, ¿para qué digo los niveles de corrupción a partir del gobierno federal y de los gobiernos estatales? Miren, yo no puedo opinar de Puebla, pero aquí su Universidad Ibero Puebla hizo este libro, 16 cuadernos de investigación, que les recomiendo mucho. Lean mi reflexión en este libro. Yo no puedo opinar de Moreno Valle, pero 18 catedráticos y el rector, que es un sacerdote jesuita, hicieron una evaluación. Y vean, es un trabajo formidable. Se lo recomiendo. Tiene, en mi opinión, un defecto. No tiene propuesta. No tiene propuesta. Yo digo que no se vale la crítica sin propuesta. Pero esta crítica está muy bien hecha. Se lo recomiendo mucho. 18 académicos de América examinan todo lo posible del sexenio ese que les digo, menos la deuda, porque no se transparenta, no se sabe, es punto oscuro. Bueno,
Entonces mi evaluación política coincide con que es negativo el proceso desde el punto de vista económico, político, económico. El Estado perdió su génesis, que le dio la Constitución de 1917, las ediciones de la Constitución del 17, al diputado por Nayarit, al diputado constituyente por Nayarit, Hilario Medina. ¿Qué dijo? ¿Le dimos muchos poderes al Ejecutivo? Sí, fue deliberado. Para que cumpliera el programa revolucionario sin los entraves de otros poderes. Tú, presidente de la República, eres el responsable de llevar adelante la revolución social. Ese es el ADN nacional. ¿Un gran tatuaje? Sí, un gran tatuaje. Lo traemos de los aztecas, de los náhuatl, de los virreyes. Lo traemos. Cuando hay un conflicto, un problema social, ¿a dónde va la gente a reclamar? ¿A los órganos empresariales o a los palacios municipales, estatales o federales? ¿A dónde va? A los palacios. Y puede ser que el problema no haya sido liderado por ese gobernador o por ese gobernador. Me parece lamentable. ¿Por qué? Porque instinto, sí. Instinto genético, sí. Del pueblo mexicano, sí. Eso es. Así somos. El culpable es el que elegimos para que cuide el desarrollo. Lo traemos en el subconsciente. Lo estamos conociendo. ¿Sí? Nos guste o no nos guste. Como los rusos traen el zar. Como los rusos traen el zar. Vladimir Putin es un zar moderno. Como los ingleses traen a la monarquía. Si la monarquía dice nos salimos del Brexit, se salen del Brexit. Pero la monarquía no se produce. Ella es la jefa del Estado. Que digan los súbditos. Pero si se produciera Isabel, se acabó la consulta. Así son las cosas. Bueno, sigo. Ahora esta inconformidad social que vemos desatada, incluso la violencia, es negativa toda. ¿No? Todo fenómeno vital tiene dos polos. Todo fenómeno vital tiene dos polos. Esa inconformidad social tiene un polo positivo. ¿Y saben cuál es el efecto? Es resiliencia social. ¿Qué es resiliencia? Es un término tomado de la física. Es un término tomado de la física. Quiere decir que cuando una entidad, por un hecho traumático externo, se descompone, esa entidad tiene capacidad propia para restaurarse y volver a su estado normal. Eso es resiliencia. Entonces, se ha usado ese término de la física para traerlo a lo social. Quiere decir que los seres humanos tenemos capacidad, para eso y más, para procesar daños externos traumáticos y volver a nuestros estados normales. Las capacidades infinitamente mayores, pero esta es una de ellas. Entonces, esta resiliencia social empezó de que desde Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, etcétera, etcétera, se fueron del PRI y crearon el Frente de Todos. Y ahora sigue con los guachicoleros y con los asaltatrenes y con la violencia. Es una sociedad que se niega a entregarse de rodillas al hambre y a la pobreza. El temblor del 85, claro. Son movimientos telúricos sociales. Muchos de ellos inducidos.
¿Y quién es el responsable? Nosotros, todos. Yo asumo la responsabilidad que me corresponde por los gobiernos que hemos electo y los dejamos hacer. Yo le hubiera retirado mi voto al gobierno federal actual. No se puede. Ha sido una verdadera decepción, enorme decepción. El PRI unido, sí, pero ese no es el PRI. Ese no es el PRI. Mío no es el PRI. No es. Yo soy del PRI. Ese no es mi PRI. No. Está cooptado por un grupo poderoso, delicado, que encabeza el líder. Pero el PRI ya no existe. Y es posible que después de estas elecciones, estoy haciendo prospectiva antes, y es posible que después de estas elecciones desaparezca si no tiene un verdadero proceso de resiliencia de sus orígenes revolucionarios. Pero lo puede tener. ¿Por qué? Yo sé, yo conozco aquí. Tengo 50 años militando en aquí. Tiene unas bases profundas, enormes, pero están dormidas. Porque los han puesto a dormir, porque no se han activado deliberadamente. Es un PRI callado, sumiso, es una oficina electoral del gobierno federal desde hace muchas décadas. No es un partido político, pero lo puedes volver a hacer. Hasta ahí. Entonces, ¿de qué se trata? En la perspectiva que propongo. Que el Estado vuelva a asumir el papel que le corresponde y que esté en la Constitución. Si no estoy inventando nada, que sea el rector del desarrollo nacional, eso dice el artículo 26 constitucional. Ya está. El artículo que recupere el espíritu del artículo 27, que es el artículo más importante de la Constitución, que dice, ese artículo se lo asesoró Andrés Molina a la Comisión Constitucional del 27. ¿Qué le dijo Andrés Molina a esa comisión? No vamos a inventar nada. Que el Estado recupere las atribuciones de la corona española como propietaria de todos los bienes del país. Eso era la corona, ahora que es el Estado. Eso le dijo Andrés Molina a los diputados. Eso es el 27 constitucional. La nación es la propietaria de todos los recursos naturales del suelo, del subsuelo. Y ha tenido y tiene siempre el derecho de crear la propiedad privada. La propiedad privada en este país no es un derecho individual, es una concesión de la nación. Así de fácil. No somos Estados Unidos, no somos Inglaterra, no somos Francia, somos especiales. Sepamos o no, nos guste o no, esa es nuestra gente. Esos campesinos que andan robando guachicol no lo saben, pero lo intuyen. El Estado no me protege, yo me protejo. La sociedad no me protege, yo me protejo. El campesino o del Estado o de la sociedad tolerante, callada, ciega. Bueno,
Creo que yo lo digo. Bueno, entonces, prospectiva. Es que empezar a dar una cosa que nos dice la Constitución de su atribución. Prospectiva económica. Un nuevo modelo de desarrollo. Volver al nacionalismo revolucionario, imposible. Imposible. Hay que hacer una combinación en un punto intermedio entre el nacionalismo revolucionario y la nueva economía. Pero hay cosas inevitables. Miren, la epítome del neoliberalismo, Margaret Thatcher, ¿saben cuál banco comercial privado permitió en Inglaterra extranjero? Ninguno. Ninguno. ¿Por qué? Porque la banca maneja el excedente económico. ¿Y qué es el excedente económico según Paul Wellington? El dinero de que la sociedad dispone para su reinversión productiva. ¿Qué tenemos de los bancos privados extranjeros aquí en México? Altas tasas de interés, fuera de norma internacional, comisiones leoninas y canalización del crédito como les da su regalada gana. A donde saquen más utilidades para mandarlas a España y a Estados Unidos. Miren, el mejor banco central del mundo fue el Banco de México, cuando su director se llamaba Rodrigo Gómez. Ese era el mejor banco central del mundo. Ese banco financió ese desarrollo del 6-7% con el encaje general, con los cajones de crédito, con la autoridad moral de Rodrigo Gómez. Eso era el banco central de un Estado que quería ese desarrollo. Ahora, ojo, ese desarrollo de dos pendientes que con el neoliberalismo se complicaron y se volvieron prácticamente irresolubles en ese modelo neoliberal. ¿Cuáles fueron los dos pendientes? El campesino. Los campesinos con sus exportaciones sostuvieron la capacidad de importación. Era lo que se exportaba. Y los obreros con sus bajos salarios, pero eran tanto, si proyectamos el salario mínimo del 80, ahora, ¿saben cuánto debe ser? ¿Qué les parece? 270 pesos. Si hacemos la producción, eso sería ahorita el salario mínimo, 270 pesos. Fíjense todo lo que ha perdido el salario. Es de 80 a 90 pesos. Bueno. Entonces, un nuevo modelo de desarrollo económico implica o que se controle ese monstruo bancario que nomás está expoliando al país, o que bajemos al primer piso de la banca de desarrollo y los pongamos a competir con tasas y con líneas de crédito correctas. ¿Sí o no? Sí. Y otra cosa, esencial. Sea cual sea el modelo de desarrollo, hay que hacer planes. ¿Cómo que el mejor plan es el que no existe? ¿Cómo que el mejor plan de desarrollo es el que no existe? Eso es para los retrasados mentales. No, el hombre y lo personal y la sociedad y el colectivo deben saber cuál es su objetivo, qué se proponen, qué los motiva, dónde vamos a aplicar la fuerza de voluntad. Planes. Desarrollo social, desarrollo agropecuario, sobre todo, y una nueva política social, una verdadera reforma educativa, verdadera crisis. La reforma educativa no empieza en la evaluación del magisterio. Nosotros sabemos cómo están los maestros, porque sabemos cómo están los normales. ¿Qué queremos?
Ningún maestro es superior al sistema educativo como que no. O quieren evaluar realmente a un maestro, evalúen a sus alumnos. El resultado de la prueba de sus alumnos es la mejor evaluación. No hay que ofenderlo a él. A ver, tus alumnos, ¿qué les enseñaste? ¿Qué promedio escolar tienen tus alumnos? Eso es lo que enseñó el maestro. No te voy a hacer una prueba. No. Tu mejor prueba es tu espejo. No voy a hablar de la reforma educativa en este momento, pero tenemos procesos mucho más profundo que esto que acabo de decir. Pero nomás lo quise citar esto para que vean, para darles mi opinión de lo profundamente equivocada que está esa reforma educativa. Dice que reforma educativa que emprendió el actual gobierno. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es una reforma educativa que lesionó la dignidad del magisterio. Ese es el motivo. Y que los de Oaxaca estén alborotados y anden quemando el país. Su razón es entrar como resiliencia social. Así lo veo. No lo justifico, lo comprendo. Lo comprendo. No voy a justificar nada, no soy juez. Lo que tengo que hacer es comprender como ser humano, poniéndome en los zapatos de otro. Eso es tolerancia. Bueno, ya te lo digo, Entonces, ante esta situación, ¿qué le falta al país? Además de lo que ya dije, la recuperación del Estado, un nuevo modelo de política económica, un nuevo modelo de política social, liderazgo. No tenemos grandes acuerdos, no tenemos. El líder es aquel que comprende el momento emotivo, psicológico que vive una sociedad, lo hace suyo y propone cosas acordes con esa mentalidad colectiva. No el que se destapa haciendo propuestas, ese es el líder, el que comprende el momento psicológico. Creo que el momento psicológico de nuestra comunidad son 35 años adversos. Qué gran resiliencia social tiene la sociedad mexicana, Hemos resistido 35 años de adversidad. Eso habla muy bien de nosotros. Ya basta, ¿no? Ya basta. Bueno. Entonces, continuidad, eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. O el país va a una crisis muy severa que nos va a afectar a todos. Entonces tenemos que trabajar por el cambio. ¿Quién representa, en mi opinión, el cambio en esta jornada electoral? Mismo, Anaya no. El que lo puede representar, no digo que lo represente, es lo que se puede. El que lo puede representar. Lo que se lo tendrá el talento para entrar en esta dinámica política, económica y social que la sociedad necesita. O si no la tiene y puede ganar, la sociedad es capaz de empujarlo a eso. O vamos a esperar que hagan lo que quieran. Una parte va a esperar eso y otra no va a empujar. A mí me parece ya inevitable que yo se lo paso. Yo no voy a votar por mí, yo soy del PRI, no voy a votar por mí. Por decoro personal no voy a votar por nadie. Por decoro personal. Pero tengo que reconocer la verdad, me guste o no me guste. Veo inevitable la victoria del Obrador. ¿Qué significa? Que los grupos empresariales
de una u otra forma estén impidiendo su club. Nada. Los grupos empresariales no tienen capacidad moral de persuasión de política, ni siquiera de sus trabajadores. Los trabajadores mexicanos no tienen puesta la camiseta de sus empresas, salvo las contadas excepciones en que el empresario comprende a sus trabajadores y hasta busca su empatía y su mejor condición de vida. Pero esos empresarios son escasos. Los existen, sí, pero son muy escasos. Bueno, aquí concluyo. Estoy muy motivado psicológicamente y la inteligencia es lo cognitivo y lo afectivo. Quizá en esta plática, en la combinación cognitivo-afectivo y mediador afectivo, pero espero muy brevemente, por el compromiso que tenemos, escuchar sus opiniones, aunque sean adversas a las que he expuesto, y poder hacer un breve comentario. ¿Les parece? Pues normalmente en estas reuniones justicia, doctor Benavides, el Colvina, el Macal, Leobardo, el licenciado Peralta, aquí, algunos terminan a las 11 de la mañana. Normal. El maestro Carmona me pidió, independientemente de Opción Ciudadana invitada beneficiar, que yo invitara a los que fueron nuestros alumnos, en particular los que fueron los mismos, algunos por otras razones no pueden estar en el trabajo, pero han venido algunos. Entonces, a mí, por ejemplo, me pidió Héctor Morales, Héctor Morales Ibarra, alumno de la primera generación de economistas, Tomás Meneses, igualmente de la primera generación de economistas, por citarlo. Pero Héctor Morales me dijo, ojalá pueda yo saludar en la reunión al maestro Carmona y hacerle tal vez algún comentario o una pregunta sin que se excedan mis compañeros. Otro de los alumnos de la ahora Facultad de Economía que está aquí es Paco, ¿no? Bueno, ya di algunos nombres, Eva Clara Japonés, bueno, en fin, por la disponibilidad del tiempo de ustedes y de Salvador y el compromiso que tienen en el colegio, como yo también he intervenido en la organización de esa reunión, José Alarcón Hernández, egresado de la Facultad de Economía, también de la primera generación. Entonces, allá va a haber otra plática. Ya lo anunció Salvador, se va a centrar en la situación de la retrovisión, digamos, en limitaciones objetivas de la llegada cooperativa. No se nos dio así José Alarcón, pero él seleccionó ese tema. Entonces, pues ya voy a dar lo menos. Aquí también señalar el gobierno Martín Escalera fue maestro mío en la escuela de economía entonces, si me permite, con esa recomendación de verdad, sí, que dice Salvador que por favor cuando intervengan ante su nombre, porque él lo quiere lograr. Pues por razones de no de género, sino de
Profesor, primero debo reconocer los maestros que tuve. Soy una muy buena economista porque tuve muy buenos maestros. Por favor. Segundo, estoy de acuerdo con el licenciado Carmona porque hay muchas cosas en las que coincidimos. El caso Angelópolis, todos aquí conocemos cómo, pero Angelópolis sí es un enclave, sí es, y además es un enclave de lavado de dinero, para conocimiento de la posibilidad de una activación de ese enclave económico. La otra parte que me gustaría profundizar es en lo de la violencia. La violencia, el huachicol y el robo de trenes y los asaltos en las ciudades no son propios del mexicano, están siendo inducidos para poder usar la represión contra esos violentos que están generando problemas a este país. El huachicol no sería huachicol sin la autorización de Pemex, por favor. El asalto a trenes no sería asalto a trenes si no fuera con la autorización y la vigilancia oportuna del ejército. Entonces, el asalto en las ciudades, todo está manipulado para poder reprimir a este pueblo muy paciente, y no son 30 años, profesor, creo que son 50. Desde los 70 yo creo que debimos haber actuado de manera más enérgica, pero bueno, dejamos pasar. Termino ahí, gracias, profesor. A propósito, estamos... Maestro, porque es complemento a lo que dice. Sí, no, quiero decir que efectivamente lo que dice la doctora, habría que tomar como referencia 1968 para llegar a los 50. Estamos en el 2018. Ahora, si me permites, Héctor Morales, luego tú, Gerardo, se va a perder. Vamos a... ¿Por qué no por bloques? Para 3 o 5 preguntas, como tú tienes como observador, vamos respondiendo y pasamos. Bueno, ahorita los alumnos de Por eso, los alumnos de Maestro, buenos días, lo felicito por su exposición. Lo he escuchado varias veces y es un privilegio volverlo a escuchar. Coincido con usted en muchos de los planteamientos, como siempre, maestro. Sin embargo, estamos a 20 días de una elección histórica. Pienso que el triunfo del candidato Andrés Manuel López Obrador es irreversible en el país. En el Estado, pues habrá algunas que piensen que va a ganar el Partido Revolucionario Nacional, del cual yo también he estado actuante durante más de como 30 o 40 años, yo creo, de mi vida. ¿Qué va a suceder entonces en Puebla y si está preparada la sociedad poblana para este cambio tan radical, con estos planteamientos de esperanza popular que la gente confunde con el populismo? Y yo quisiera conocer su opinión. ¿Qué piensa usted para el Estado de Puebla que resulte del triunfo electoral de Morena? Bueno, en primer lugar voy a referirme a la categoría populismo. Donde yo leí por primera vez esa categoría fue cuando estudiaba los orígenes de la Revolución Soviética, los Narodniki, que quería decir los populistas, los que van al pueblo. ¿Qué ha pasado con esa palabra que no concepto ni categoría? ¿Qué decía Sócrates?
solo conocemos cuando definimos. ¿Quién ha definido la categoría populismo? Nadie. ¿Qué se entiende en que acepta las demandas populares? En Europa incluso se habla de los antisistemas, se habla de los nacionalistas extremos, anti-inmigrantes. O sea, total, nadie sabe de qué se trata con la palabra populismo. Ahora, ¿qué va a pasar en Puebla? Yo no sé, ustedes deben tener una mejor opinión que yo de la perspectiva. ¿Cómo la veo yo desde el DF? Yo veo que acá va a ganar la dama. Así la veo desde el DF. No tengo nada a favor de ella ni en contra. Soy un espectador neutral, pero que no quiere perder su objetividad. ¿Por qué digo que va a ganar? Por lo que sé. ¿Y qué es lo que sé? Los controles políticos del Estado, en manos del Estado. Me lo dijo de los jesuitas de Libertad. Se lo recomiendo. O sea, no estoy basando mi opinión en sentimientos personales. Estoy basando mi opinión. Bueno, ¿están equivocados los jesuitas? No sé. No, posiblemente. Porque yo no soy jesuita, admiro al Papa jesuita, Después de Juan XXIII es el Papa que más me ha impresionado por lo bien orientado que está Francisco. Estoy hasta esperando una revolución en la Iglesia Católica que me daría mucho gusto, que me daría mucho gusto. Yo no soy hombre apegado a la Iglesia. Tuve mi bautizo y todo eso que de la sociedad mexicana que la madre fomenta, ¿verdad? Pero soy hombre de pensamiento liberal. Tuve un cura amigo, Manuel Zavala, Ponce Zavala, el hombre que mejor conoce a Tabasco, que mejor conoce a Tabasco, Manuel Zavala. Un gran poeta, pueden leer su poesía Carpe Diem, Manuel Zavala, fue mi amigo. Pero les puedo decir, de acuerdo con este libro, que me parece un libro serio, a primera vista, soy un lector obstinado, riguroso. Este libro me parece serio. Los jesuitas dicen que hay control político y que va a ganar la dama. Es lo que me queda, y del populismo igual. Ahora, nomás yo les decía que el Estado mexicano traía dos problemas pendientes que agravó el neoliberalismo: el trato a los campesinos y el trato a los obreros. Y el Estado prometió justicia una vez que se generaran fuentes de riqueza para dar justicia. Ahora, sí estoy de acuerdo en que mucho del delito tiene su fuente en las propias instituciones. Miren, uno de los más grandes psicólogos, sociólogos que yo considero, Branislav Malinowski, nos dice que la unidad de análisis sociológico debe ser no la familia, no el grupo, sino la institución. La institución. ¿Y qué estamos viendo respecto a las instituciones mexicanas? Un deterioro tremendo, total. Que de Pemex sale la orientación al ataque a los hombres. Por supuesto, siguen sucediendo planos de los ductos.
y saben dónde ordeñar. Y la hora. ¿Qué dijo el gobernador poblano Gali cuando hubo el asalto de Venecia? Es una ocurrencia momentánea. No es un juego. Es la gente actuando por necesidad. Y por conflicto. Después, tenemos una crisis acumulada. Bien dijo ustedes, más de 35 años. Sí, lo que pasa es que estos 35 años, que eran la promesa de resolver el pasado, se desperdiciaron. Y fíjense qué enorme capacidad de resiliencia de la sociedad mexicana. Ya aguantamos demasiado. Ya el cambio es inevitable. Sea quien sea el gobernador, sea quien sea, los procesos sociales arrollan a los seres humanos, a los dirigentes. Si no interpretan el sentir de la gente, o son arrollados. Es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Conciencia. O somos un ente pasivo. Yo creo que miren, dentro de 40 días cumplo 80 años. A mí ya no me importa quemarme. Me parece gorro. O digo mi verdad para estar conforme conmigo mismo. Aunque, miren, hace muchos años leí a una enfermera australiana. En este momento ya no recuerdo su nombre, que atendía pabellón de moribundos. ¿Qué dijo esta enfermera australiana? ¿Cuál era la queja principal de los hombres al borde de la muerte? No haber sido como hubieran querido ser. Espero no tener ese problema. Ahí lo veo. Bien breve para dar oportunidad a los demás, pero quisiera seguir aprovechando siempre las enseñanzas de mi querido maestro, Salvador Carlos. Maestro, usted mencionó algo de planeación. Hay que hacer planes. La Constitución marca el 25, el Estado Rector, el 26, el Sistema Nacional de Planeación. Se habla de que somos, pues en la Constitución, un sistema político donde hay participación social. En la realidad, no directamente. Efectivamente, hay un plan nacional de desarrollo, hay planes estatales, planes municipales, pero curiosamente la ley secundaria, de planeación, en su caso las que corresponden de los estados, dan la posibilidad de que se presenten esos planes 6 meses después de que toman posesión los electores. Entonces los electores votamos
por una persona. Está bien con la genética y todo, histórica que traen, pero seguimos votando por una persona o por un partido, no por un programa de gobierno. Al no tener un programa de gobierno estamos votando en realidad a ciegas. No sabemos cómo nos van a gobernar y no sabemos si esas promesas que firmadas ante el notario, ante quien quieran, no tienen ningún valor. No hay exigencia ni hay posibilidad de la sociedad de exigirle al gobernante que cumpla esas promesas, pero no sabemos qué ocurrencias va a tener posteriormente y qué nos va a poner en el plan. Y quizá las actuaciones del gobierno harían esto que sucede, la necesidad de estar inconformes con esos gobernantes, porque no nos dijeron lo que iban a hacer, porque si nos dijeron lo que van a hacer, probablemente la decisión en la urna cambiaría. Entonces, nada más, primeramente, ¿qué pasa con esto de que se le después? Sin comentarios, totalmente de acuerdo. Así es. Gracias. Raúl, esta mañana, 2, 3. Bueno, sí, quiero hacer un breve comentario sobre esto que planteó el maestro de el neoliberalismo que trae. Trae un cambio cultural. El paradigma fundamental es el éxito financiero y la competencia y la acreditación en todas las esferas, única y exclusivamente. Nos convertimos en datos y no es ciudadanos. Ese es un elemento central. Pero por el otro lado, el Estado va dejando espacios en el territorio que van siendo llenados por poderes legales y extralegales. El gran problema de la violencia es porque esos estados, esos territorios son materia de disputa de un negocio que también se ha hecho en transnacional. Se globalizó la economía la economía legal, pero también se globalizó el crimen. El crimen, hay un libro muy ilustrativo, Los males de la cocaína, que realmente nos vincula para la comprensión de ese problema. A mí me gustaría hacer una pregunta muy preocupante. La salida del 1 de julio, se dijo, no hay liderazgo. Yo recuerdo Juárez no era nada brillante de los liberales. Comparado con Sarto, con el diplomante, con José Marriaga, etc. Con Santos de Boteato, por citar algunos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay también direcciones colectivas en la transformación de México. Y la reforma fue una dirección colectiva. Sobre eso me gustaría opinar. Y el otro, sobre el riesgo, porque se ha visto también en la teoría del miedo, que ha sido el sustento de las principales dictaduras. Hitler, Pinochet, para imponer el neoliberalismo a través de Friedman. Lo que están haciendo con la guerra del miedo, un peligro para México. Todo esto es porque nubla el razonamiento y nos hace decidir en función al temor. Y esto, y el papel que al final de cuentas ha tomado el ejército en términos de la ley de seguridad interior. Eso es lo que me gustaría decir. Muy brevemente, casi como tratadores. Voy a decir cosas duras, pero bueno, están exposiciones. ¿Por qué hay crisis política en la Unión Europea? Aquí en muchos países. Porque el Estado ha sido suplantado en su rectoría por el capital, por los empresarios. ¿Quién está manejando en Europa? ¿La Reserva Americana? ¿La Reserva Americana? Banco Central. Están hablando de dinero. El Estado social
que implantó la democracia hechos pedazos, sobre todo a partir del sur de Europa, de Grecia y Italia. Y ahora vemos la reacción, la resiliencia que ya se presentó en Italia. O sea, el líder político está siendo desplazado por el poder económico y el partido político está perdiendo influencia. ¿Dónde están los partidos tradicionales socialdemócratas, conservadores de Europa? No están. Están siendo suplantados por movimientos populistas, ciudadanos, y esta es una tendencia que me parece irreversible. Ya, sí hay crisis. Ahora, examinemos más a fondo, Francisco Javier, la reforma. Una dirección colectiva, yo creo que en ciertos aspectos fue una dirección colectiva. Hay que leer los debates del 86 de la Constitución Nacional de 1957, donde el diputado más brillante fue el más joven, Francisco Zarco, del cual no se aprobó ninguna iniciativa. Fracasó en todas. Porque se impusieron los liberales moderados. Y él era un liberal radical. Entonces, para empezar, el grupo liberal estaba dividido. En moderados. El propio presidente de Confort era un liberal moderado. Él más esa constitución no la puedo aplicar. Y no era una constitución radical. Sarko les dijo, estamos haciendo una constitución moderada para contentar a nuestros enemigos y que no se rebelen, pues se van a rebelar por eso. Sarko fue profeta. Al hacer una constitución moderada, enseñaron que tenían miedo. No se aprobó la libertad religiosa. El artículo 1. Se quedó todo en penumbra, sin identidad. El grupo más brillante de los liberales católicos, sí, pero divididos al grado de que se emitió un líder para mexicanos y se llamaba Rodríguez. ¿Qué era moderado? Fíjense, el grado mínimo. Parecía moderado. Y claro, tenemos que fiarnos de las apariencias. No vemos más que apariencias. O vemos esencias profundas, ¿no? Nomás vemos apariencias. Juárez aparentaba ser moderado. Ahora, en lo profundo del corazón de mujer por algunas decisiones, un grupo liberal encabezado por los radicales Ignacio Ramírez y Ignacio Altamirano querían que Juárez abandonara la presidencia de la República a favor de González Ortega, el defensor del pueblo, del sitio de Juárez dijo no. En estas condiciones del país, signos, elecciones y cambio de caballo a medio río, es la reforma nacional. Sí, bueno. ¿Eso es un liberal moderado? Me parece que sí. Un liberal de hierro. Lo voy a decir en mi concepción personal. El más grande mexicano que existe. Esa es mi convicción personal. Un indígena. Imaginemos
un indígena ahora presidente de la República. Imposible. Imagínenlo, siglo XIX, mediados, una hazaña de la especie humana. Eso era más. Entonces, parecía el grupo más brillante de pensadores que hemos tenido, parece, y seguramente lo es, aunque en el Congreso del 16 también el muy brillante, pero no me pones que estos filósofos cuando llegaron a no sé, se llegó a Luciano Arriaga, a Melchor Ocampo y Ferdinand, brillantes. Pero ese grupo no logró concretar ni siquiera una revolución, una constitución auténticamente liberal. Y por eso fue la guerra de la reforma. Por eso. Tienen miedo. Están divididos. Vamos a pelear. Y el que salvó la situación fue la unidad que le jugó. Y ya decíamos de los intereses de los grupos de presión, cómo han desplazado a los liderazgos políticos e incluso han minado la credibilidad política de los partidos. Los partidos políticos en todo el mundo están en crisis, menos en China. Menos en China, que tiene un modelo de desarrollo muy parecido al de México, con los años del nacionalismo. No se imaginan qué parecido en yo soy el único economista, lo sabe mis amigos que propuso la tesis de que nuestro país iba por la vía del nacionalismo nacional. Ese es un modelo que descubrió Oscar Lange al ver el desarrollo egipcio. Bueno, pues México todavía publicó más el modelo que de Nasser, que de Gamal Abdel Nasser. El modelo nacional revolucionario mexicano se ajustaba más a los criterios de Lange en la economía de las sociedades modernas que el propio nacionalismo revolucionario Nasser. Y si vemos cómo está operando el socialismo del mercado chino, yo les diría que es el nacionalismo revolucionario mexicano a la Deng Xiaoping, a la Hu Jintao, a la Xi Jinping. Con la intervención del Estado por la rectoría se va a desarrollar el sentido que va, por supuesto que se va a desarrollar por aquí, porque por aquí va a desarrollar. Y en 2050 va a ser la economía más importante del mundo. Hay que ir enseñándole a nuestros nietos chino mandarín. Rápido. Van a arrollar los chinos, van a arrollar. No tiene vuelta de hoja. Es una ciudad decidida. Tiene una mística, como la podríamos tener nosotros. Y la tuvimos. Claro que la tuvimos. ¿Ustedes creen que fue fácil nacionalizar el petróleo? ¿Ustedes creen que fue fácil nacionalizar la industria eléctrica? ¿Nacionalizar ferrocarriles? Nos atrajimos la inmigración abierta de los Estados Unidos. Que era un momento internacional de guerra mundial y la pudimos sortear, sí, pero si no hubiera sido, hubiéramos recibido una investida feroz. Bueno. Hasta aquí. Adelante. Maestro Carmona. Le voy a hacer nada más, tenemos que ir Federico, entonces, sean muy breves. Yo no soy economista, maestro, no soy economista, mi nombre es Federico Chilián Orduña.
Lo conocí a usted en la Universidad Autónoma de Puebla, maestro, a finales de los 60. Recuerdo haberle escuchado varias intervenciones en el Consejo Universitario que me dejaron impresionado por la claridad que tenía usted respecto de los conflictos que se vivían en aquel entonces en el seno de la universidad y en su entorno. No soy economista, soy psicólogo y me ha agradado mucho los comentarios que ha hecho usted sobre las variables de orden psicológico que intervienen en los procesos políticos y económicos. Le quiero hacer una pregunta y un comentario que va a parecer reproche, maestro, pero no lo es, ante todo mi respeto a su sapiencia y a su honestidad intelectual. Recordaba usted que en el 88 una corriente en el seno del PRI, de la que fui parte, yo encabecé la corriente democrática aquí en Puebla, nos separamos del PRI y empezamos a construir la alternativa que ahora parece cristalizarse encarnada en el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. La pregunta es, maestro, ¿por qué ha permanecido usted en el PRI siendo consciente de lo que usted mismo nos acaba de comentar, de que fue el propio Miguel de la Madrid quien adoptó las políticas neoliberales que no le fueron impuestas por el Fondo Monetario Internacional, sino que él mismo, de motu propio, las adoptó y las aplicó con las consecuencias funestas que estamos padeciendo? Bueno, esa es la pregunta, y por el tiempo limitado ahí la dejo. Gracias. Yo le su intervención y me está usted haciendo una pregunta muy personal. Bueno, yo le quiero decir que también sufrí una decepción con Miguel de la Madrid. Ya hablando aquí de nosotros, yo escribí 6 discursos de campaña de Miguel de la Madrid. Incluso el que pronunció aquí en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, en el aniversario de la Revolución Mexicana, yo lo escribí. Escribí el de la renovación moral en Tamaulipas, el de arriba Durango de Francisco Zarca, ya no recuerdo. Cuando se toma la decisión de él, por él, de unirse al consenso de Washington, yo fui el primer decepcionado. No me dio ningún cargo, Federico. No me dio ningún cargo. Me propusieron en el Sanedrín de la Madrid, el presidente del partido, el presidente del IEPES, donde estaba mi exalumno Carlos Salinas, González Avelar, me propusieron como candidato a diputado y uno de mis exalumnos, Carlos Salinas, levantó la mano. Pero Carmona tiene opinión propia. No va a ser manipulable. Y el hijo de la manera. Y necesitamos mucha disciplina. Eso me lo contó uno que fue jefe de prensa de Salinas, que estaba ahí. No, el de Veracruzano que mataron por accidente. Que estaba ahí, era un pequeño video de evento del día. Entonces, así no, ¿verdad? No lo vamos a hacer montar como que no lo vamos a hacer. Todos mis amigos, Salinas, Barres, para afuera. Y así me fui del PRI. Y luego decepcionado por el proceso. No, ¿por qué? Federico. Porque conozco a la gente. Yo sé que esa gente ha sido manipulada, engañada, pero ahí está.
Cuidado. O sea, el pueblo mexicano tiene un rayo que fulmina en sus entrañas. Cuidado con ese rayo, no hay que tocarlo. Hay que moderarlo, hay que educarlo, hay que conducirlo. Yo lo felicito si estuvo en el frente democrático nacional y ahora está en Morena. Yo lo felicito personalmente. ¿Por qué no lo hago yo? No soy muy movible, no soy muy movible. Los fracasos personales me duelen y no los corrijo cambiando de vida. Los corrijo enfrentando con ellos. Pero a usted sí lo felicito. Es todo lo que felicito. No queda tiempo. Germán, perdón, primero tratando. Una pregunta breve, por favor, Nils, después para que tengamos caminos de elección ciudadana. Adelante. Y quedan 2 minutos, Raúl. Primero, la maestra. Gracias, Amado. Mi nombre es Otilia Contreras Hernández. Estoy dirigiendo actualmente la Universidad Liberal acá en Puebla. Ya tenemos un poquito de historia, 30 años. Y hemos tratado de hacer un modelo muy especial para poder lograr el avance del país. Indiscutiblemente que en esta mañana nos han dado un panorama extraordinario de lo que somos y de lo que hemos sido como mexicanos. Pero tenemos conciencia de hacer que esto fructifique de la mejor manera. Le agradecemos infinitamente su atención, su ayuda y la manera de pensar de una manera panorámica que se dio en este momento. Yo en lo personal creo que los mexicanos somos capaces de hacer mucho a través de una conciencia de nacionalismo. Muchísimas gracias. Gracias. Qué bueno que tocó el tema del nacionalismo. Yo soy un nacionalista. Yo creo que el nacionalismo mexicano no tiene nada que ver con el nacionalismo de las grandes potencias. El nacionalismo de las grandes potencias es un nacionalismo chauvinista, anti-inmigrante, anti-extranjero, nativista. El nacionalismo mexicano es un nacionalismo generoso, patriota sí, pero respetuoso de otras naciones, que sabe defender a otras naciones y que no se deja agredir por los poderosos. Es un nacionalismo positivo, constructivo, universal. Qué bueno que se guste eso, me da mucho gusto. Yo soy un nacionalista de México y creo en ese nacionalismo siempre. Pues desde hace